Y México pasó de tener 3.3 millones de hogares sin acceso al agua, del agua potable, por supuesto, en el año 2010, a 7.8 millones de hogares en el año 2020. Esto significa que en el 2010 el 11.8% de los hogares de nuestro país no tenían agua potable y que para el 2020 el porcentaje aumentó drásticamente a un 22.4%. Ese es el tamaño del retroceso en este renglón. ¿Qué se puede hacer en México ante este escenario? Gabriel Cuadri, legislador, especialista en materia ambiental. Gabriel, muchas gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Al contrario, Héctor, es un placer estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Bueno, ¿en dónde está México y qué están haciendo los gobiernos locales, los gobiernos estatales, el gobierno federal para revertir este escenario, diputado? Mira, la verdad, Héctor, es que es un problema de jurisdicciones y de competencias bastante complejo en México. Porque por un lado, las aguas de jurisdicción nacional son facultad del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua. Pero por otro lado, todos los servicios públicos de agua en ciudades, en municipios, corresponden, de acuerdo al artículo 115 constitucional, a los propios municipios. Entonces hay una, digamos, distribución de facultades que pues obliga a una concurrencia y a una coordinación tanto entre el gobierno federal y los gobiernos municipales. Eso en lo que se refiere al agua de uso urbano. Recordemos que pues prácticamente el 75% del agua en México se usa para la agricultura, para el riego, un 12% es para uso urbano, incluyendo los usos industriales urbanos, un 5 o 6% para usos industriales no urbanos y el resto para servicios. Entonces, tenemos un problema de distribución de competencias. Ahora, en este contexto, yo diría que hay 3 o 4 problemas fundamentales que abordar. El primero es el de la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. En México hay más de 115 acuíferos sobreexplotados, Héctor. Eso quiere decir que se extrae mucho más agua que la que se recarga naturalmente a partir de las precipitaciones pluviales o a partir de la recarga fluvial. Y pues esto implica que se van abatiendo los niveles de esta agua subterránea, como se dice técnicamente, los niveles piezométricos, y llegan, por ejemplo, como el caso de la laguna, de la comarca lagunera y otros lugares del país, a batirse hasta cerca de 400 metros de profundidad. Y esto plantea un problema de salud pública gravísimo. ¿Por qué? Porque a esa profundidad las aguas subterráneas ya están, digamos, tienen disueltas diversos tipos de sales, entre ellos sales de arsénico. Esto es, tienen arsénico, y no porque sea un problema de contaminación antrópica o humana, sino porque en esos, en esos estratos geológicos y a esas profundidades hay arsénico en las rocas, el cual se disuelve con el agua, y al extraerse, pues afecta a la población humana. Tenemos problemas de salud gravísimos en la comarca lagunera. Empiezan a observar en lugares como Guanajuato, como San Luis Potosí, como Aguascalientes, y que pues es fundamental atacar. Por eso yo diría una prioridad fundamental es reducir y abatir o eliminar totalmente la sobreexplotación de estas aguas subterráneas. Pero esto es bastante complejo, Héctor. ¿Por qué? Porque los agricultores dependen en buena medida de que el agua no les cuesta. Esta agua es gratuita para los agricultores. Y no solo eso, sino que hay un subsidio a la electricidad para bombeo de las aguas subterráneas. Es la tarifa 09 de la Comisión Federal de Electricidad, que les cobra solamente una sexta o una quinta parte del costo del fluido eléctrico para el bombeo de aguas subterráneas. Entonces, como verás, pues están dados todos los incentivos para extraer agua, que es gratis y subsidiada la electricidad, y esto genera, pues en buena medida, la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. Sí. Otro problema podría mencionar, Héctor, es el tema de la contaminación de los cuerpos de agua, tanto continentales como de las aguas costeras, en nuestros ríos, de nuestros lagos, de nuestros estuarios, de nuestras lagunas costeras. Y pues esto se debe, yo creo que en una medida absolutamente mayoritaria, a las descargas de aguas residuales de las ciudades, de los municipios, que descargan sus aguas sin tratamiento alguno.
sin cumplir, o sea, violando la normatividad existente y, digamos, en una situación de total impunidad. Y aquí, pues hay un problema no solamente ambiental, sino económico, porque pues los municipios no hacen y no operan las plantas de tratamiento adecuadas, que por cierto es caro operar una planta de tratamiento, no solo construirla, sino operarla, sobre todo por energía eléctrica que requieren. No lo hacen pues porque no tienen los recursos financieros disponibles para ello, y no los tienen porque no cobran el agua, Héctor, porque subsidian el agua por razones políticas, por razones clientelares, y pues de esta forma no recaudan lo necesario para tener un sistema de aguas que incluya el abastecimiento, el drenaje, el tratamiento y el reuso, y que, digamos, sea autofinanciable, sea financieramente autónomo. Bien. Otro, yo diría, muy grave, Héctor, es el que tiene que ver con los ecosistemas acuáticos, que se han visto, digamos, afectados en muchos lugares del país por la merma en el abastecimiento de agua a estos mismos ecosistemas. Por ejemplo, el caso de Coahuila, como es el caso de muchos lugares del Estado de México, de Guanajuato, de Jalisco, en donde ya no llega suficiente agua a estos ecosistemas acuáticos porque se usa el agua en la agricultura. Entonces estamos perdiendo no solo cuerpos de agua, sino especies que son endémicas, especies que son insustituibles, y que pues esto definitivamente no puede seguir. Bien. En fin, y fundamental, Héctor, es el tema del abastecimiento a las grandes ciudades, como es el caso de Monterrey y de la Ciudad de México, que tenemos problemas a largo plazo de abastecimiento. ¿Por qué? Porque pues no es suficiente el agua que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, el agua que llega del Cutzamala, del sistema Cutzamala, sobre todo ahora que enfrentamos una serie de años con sequías, debido probablemente o presumiblemente al calentamiento global, y pues no existen proyectos alternativos para traer agua a la Ciudad de México, de otras cuencas, por ejemplo, del Cutzamala o del Valle del Mezquital, no del Cutzamala, sino de la Macusac en Guerrero, entre Morelos y Guerrero, del Valle del Mezquital o del río Tecolutla en Veracruz. No existen grandes proyectos para traer agua a la ciudad. Y el otro grave problema es que se pierde más del 40% del agua en la red de distribución por falta de inversión, porque no hemos querido emprender alianzas público-privadas con empresas especializadas en materia de agua que puedan minimizar las fugas y hacer, digamos, más sostenible el sistema de aguas, además de garantizar agua 24 horas, 7 días a la semana para todos los habitantes de la ciudad. Y el caso de Monterrey, que hace algunos años el proyecto del acueducto Monterrey 6, y ahora pues se están quebrando los dedos para ver de dónde obtienen agua para garantizar el desarrollo de Monterrey a largo plazo. Yo creo que van a tener que retomar ese proyecto del Monterrey 6. En fin, igual está el tema de la presa del Zapotillo en Jalisco, que ha provocado una serie de conflictos políticos y sociales, de indefiniciones, de manipulaciones políticas, pero como vemos, es técnico, es político, es social, es legal, es jurisdiccional. Héctor. Seguiremos platicando sobre el tema. Gracias por esta amplia explicación y diagnóstico de cómo está nuestro país en este Día Internacional del Agua. Gabriel, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.